Bien, buenos días. Yo no me voy a olvidar de agradecer al doctor Calvo y a su equipo la invitación, aunque un poco inesperada, pero se agradece muchísimo la posibilidad de hablar en este foro, después de 30 años consecutivos de éxito y de buen hacer. En este caso, bueno, vamos a hablar un poco sobre diagnóstico precoz y criterios de derivación en espondiloartritis y artritis reumatoide. Estos son mis conflictos de interés, no tengo acciones en ningún laboratorio farmacéutico ni trabajo para ellos. Y este es un poco el esquema de lo que vamos a hablar. Primero hablaremos de diagnóstico precoz en estas enfermedades y luego de criterios de derivación desde un punto general y cómo mejorarla. Cuando hablamos de diagnóstico precoz, realmente ¿por qué queremos hacer un diagnóstico precoz? Pues un punto importante que muchas veces no se tiene en cuenta es evitar el sufrimiento y ansiedad del paciente. Cuando hay listas de esperas grandes, etc., el paciente, uno de los problemas es que realmente se angustia mucho, ¿no? A veces no nos damos cuenta desde nuestro punto de vista hasta qué punto el tener que esperar un mes, 2 meses para una prueba, para el paciente representa estrés. También sabemos que las lesiones radiológicas, sobre todo en artritis reumatoide, se desarrollan en los 2 primeros años y que hay mejor pronóstico cuanto más precoz se inicia el tratamiento. Este es un concepto de ventana terapéutica que no voy a explicar mucho, pero que creo que probablemente ya lo conocéis, que viene a decir que en las fases precoces de una enfermedad hay muchas más probabilidades de que si pones el tratamiento esa enfermedad entre en remisión, incluso en remisión sostenida. Por lo tanto, en esa ventana terapéutica, en esa fase precoz, cuanto antes empecemos el tratamiento, mucho mejor para el paciente. Y de hecho muchas veces empezamos tratamiento sin tener un diagnóstico de certeza de una enfermedad concreta, pero ponemos sobre todo metotrexato, que es el fármaco que más nos gusta a los reumatólogos, pues lo antes posible en cuanto vemos una artritis persistente. En ese sentido, actualmente las demoras asistenciales son excesivamente largas y también se ha visto que tratando a los pacientes con diagnóstico precoz hay menos necesidad de iniciar terapia biológica, aunque ahí hay trabajos, digamos, en ambos sentidos. Cuando encontramos una artritis y no hay datos que nos apoyen el diagnóstico de ninguna enfermedad en concreta, hablamos de artritis diferenciadas. Esto puede representar en consultas de artritis precoz hasta el 40-50% de los pacientes y la incidencia viene a ser entre 50 y 150 por 100.000 personas al año, de los cuales al cabo de un año de seguimiento vemos que más o menos un 30 o un 50% pueden haber entrado en remisión, serían artritis indiferenciadas benignas, por decirlo así, otras persisten y otras evolucionan a artritis reumatoide. Hay una serie de factores de riesgo que luego consideraremos respecto a la persistencia. Y la persistencia es muchas veces signo de que van a aparecer luego erosiones y destrucción articular. ¿Qué elementos utilizamos para el diagnóstico? Bueno, realmente utilizamos todos los que veis aquí. Sobre todo, fundamental, historia clínica, exploración, marcadores serológicos y técnicas de imágenes que comentaremos con más detalle. Este sería un algoritmo. Cuando tenemos una artritis precoz, lo primero que tiene que haber es inflamación, es decir, una cosa es artralgia y la otra es artritis. Para poder hablar de artritis tiene que haber una inflamación, tiene que haber tumefacción, no solamente dolor. Realizamos un examen clínico, unas pruebas de laboratorio y una vez confirmada descartamos toda una serie de enfermedades cuando estamos sospechando artritis reumatoide, sobre todo es la que nosotros manejamos mayormente. Pero que en fases precoces hay que descartar infección, artritis reactivas, si el paciente ha tenido uretritis o diarreas, enfermedades de tejidos conectivos, polimialgia o artritis por cristales. En general, con la historia y la exploración básica, somos capaces de orientar bastante bien el paciente. Si no hay nada de esto, es cuando hablamos de artritis indiferenciada. Y ahí entonces valoramos algunos factores como la presencia ya de erosiones de anticuerpos anticitrullinados, factor reumatoide o alta actividad de la enfermedad
Si lo tiene, son factores de riesgo de artritis persistente y erosiva, y si no, pensamos que posiblemente esta artritis tenga una tendencia a poder ser autolimitante. Para el diagnóstico utilizamos muchas veces lo que llaman criterios de clasificación. Se ha hablado, habréis oído 1000 veces, que se habla... Esto va solo, no sé por qué. Habréis oído 1000 veces que se ha comentado los criterios de clasificación no son criterios diagnósticos. Bien, luego comentar este tema con más detalle, y porque es un tema interesante, pero lo cierto es que los pacientes que cumplen criterios de clasificación, pues muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, tienen la enfermedad para los cuales están hechos, siempre y cuando se hayan descartado otras enfermedades. Este punto es importante. Hubo un momento en que se descartó, pero se ha recuperado actualmente de que primero descartemos otras cosas. Estos serían los criterios de artritis reumatoide del año 87. Como veis, son casi todos clínicos. Los 5 primeros son por exploración física básica y los 2 últimos son factor reumatoide y alteraciones radiográficas. ¿Qué pasa? Las alteraciones radiográficas son muchas veces tardías, y lo que se ha visto es que estos criterios tenían poca sensibilidad para la detección de artritis reumatoide precoz, y la cohorte en la que se basaba tenía 7 años de evolución. Por lo tanto, eran unos criterios que para el diagnóstico precoz pues son poco útiles. Y sobre todo porque en aquel momento, en el 87, todavía no se manejaba anticitrulinados, ecografía, resonancia, etc. Trabajos posteriores demostraron pues que los anticuerpos anticitrulinados y el factor reumatoide, y sobre todo la combinación de ambos, pues aumenta mucho la especificidad para el diagnóstico de artritis reumatoide y el valor predictivo positivo. Aunque lógicamente cada vez que pides más pruebas la sensibilidad es menor. También se miró en factores clínicos, de tipo clínico, con lo cual se vio que habían determinados elementos como artritis en 3 grupos articulares, artritis simétrica, etcétera, podían ayudar. Esto permitió crear ya en el año 2002 una serie de elementos con una odds ratio para el diagnóstico de artritis reumatoide, y se le podía dar una puntuación. Esto fue la base posteriormente de lo que en 2010 se establecieron los criterios diagnósticos de 2010. Fijaros que básicamente es a diferencia del otro que eran 4 criterios de 7 de cualquier forma, pues aquí hay que hacer una suma, o sea, hay una ponderación. No es lo mismo tener 2 articulaciones grandes afectadas que 10 articulaciones pequeñas o 4 o 10 articulaciones pequeñas, porque la artritis reumatoide se basa mucho más en eso, puntúa más. También se cuenta si tiene el factor reumatoide y o los anticitrulinados positivos, los reactantes y la duración de los síntomas. Como criterio de entrada es muy importante recordar que por lo menos tiene que haber una articulación con sinovitis clínica, por lo menos una inflamada. No podemos diagnosticar artritis reumatoide solo con un factor reumatoide y unas artralgias. O evidenciamos la inflamación o realmente no podríamos entrar en este tipo de criterios. Y volvemos también al tema de que no se puede explicar por otro tipo de enfermedades. Bueno, pues esto suma más de 6, ya tendríamos unos criterios de clasificación de artritis reumatoide. Recientemente, el grupo GIPCAR, se han hecho unas guías de la Sociedad Española de Reumatología, que compara los criterios del 87 con 2010. Y lo que se encontró es que en artritis de reciente comienzo, estos criterios de clasificación de 2010 tienen más sensibilidad y menos especificidad que los del 87, dependiendo del patrón oro, que sería el criterio del clínico experto, o necesitar inicio de FAME. En este caso encontraron, haciendo una revisión sistemática de estudios, que los criterios 2010 son menos sensibles para el diagnóstico con AR seronegativa, y que en los de artritis de reciente comienzo los criterios 2010 permitían un diagnóstico de AR más precoz, que es justo para lo que se diseñaron, para poder detectar los pacientes más precozmente de cara a ensayos clínicos. Las conclusiones eran que en la artritis seropositiva es mejor utilizar los criterios 2010 y en la seronegativa no utilizar los criterios de clasificación, sino utilizar la impresión clínica del reumatólogo, lo cual es un poco chocante y volvemos al tema
de criterios diagnósticos y criterios de clasificación. Realmente, la idea es que el proceso de diagnóstico médico es inherentemente un proceso de clasificación. O sea, realmente nosotros partimos de una estructura nosológica, que sería la CIE-9, por ejemplo, la Clasificación Internacional de Enfermedades, y lo que hacemos en nuestro proceso diagnóstico, que es intentar encasillar a ese paciente dentro de unas casillas que se llaman diagnósticos médicos. Por lo tanto, el proceso diagnóstico, en el fondo, es un proceso de clasificación. Y digo proceso, ¿eh? ¿Por qué? Porque realmente, bueno, un punto importante es recordar que hay pacientes que cumplen criterios de clasificación, de los cuales unos están enfermos y los otros no, y sujetos que tienen la enfermedad, unos entran dentro de los criterios y otros no. Por lo tanto, hay falsos positivos y falsos negativos. ¿Y la diferencia cuál sería? Bueno, este cuadro es bastante interesante. La diferencia entre criterios de clasificación, que sobre todo se utilizan para ensayos clínicos y que lo que se interesa es seleccionar muy bien, tener alta especificidad, mientras que en los procesos de diagnóstico, realmente criterios de diagnóstico yo no conozco. Todos los criterios que conozco son de clasificación, no hay criterios de diagnóstico, hay un proceso diagnóstico. Y entonces en el proceso diagnóstico lo que queremos es diagnosticar a los pacientes con todo lo que tenemos a nuestra mano, todos los datos posibles, a criterio del médico y sobre todo premiando la sensibilidad en fin, son dos cosas diferentes, pero yo rehuyo mucho de hablar de esas diferencias entre criterios de clasificación. Yo creo que lo que quieren decir es que no utilicemos solo los criterios de clasificación para hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico necesitamos utilizar todo lo que tengamos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo manitas con frecuencia. Los reumatólogos nos gusta mucho hacer manitas y lo primero que hacemos es darle la mano al paciente para saludarle y de paso para ver si tiene pues alguna enfermedad. Una prueba rápida, sobre todo en las manos, para saber si hay algo de inflamación, es el squeeze test, el test del apretón, que si apretando lateralmente las metacarpofalángicas y las interfalángicas no produce dolor, pues prácticamente seguro que no vas a tener inflamación y no vas a tener ninguna afectada. Si produce dolor ya buscas de una en una. Si tienes esto, pues ya ni te lo plantees, o sea, aquí realmente hay unos barriletes muy claros y esto es una artritis reumatoide con tumefacción de los carpos, ¿eh? También nos puede ayudar la ecografía y la resonancia. Son técnicas muy sensibles para detectar sinovitis y erosiones. En resonancia es muy importante las lesiones de edema óseo, que predicen la aparición de erosiones, y en algún estudio las ecografías de la segunda articulación metacarpofalángica y la quinta metatarsofalángica ayudaría mucho en sensibilidad y especificidad para detectar. Pero esto no se incluye en los algoritmos actuales de diagnóstico o de clasificación. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a estas pruebas, el coste, sobre todo en resonancia, es elevado y la especificidad es relativamente baja, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que miramos como factores de riesgo para artritis reumatoide en la práctica clínica? Bueno, esto también viene del GIPCAR y básicamente con anamnesis y exploración ya podemos tener, según el número de síntomas y de signos que encontremos, dificultad para cerrar los puños, el squeeze test, si tiene rigidez matutina más de 60 minutos, síntomas por la mañana, familiares o localizado en metacarpofalángicas, pues cuanto más tengamos, más especificidad tendremos, pero menos sensibilidad. Esto siempre funciona así, ¿eh? Al final esto es una curva ROC. A partir de ahí, tanto la SER como la EULAR, como la Agencia Europea de Reumatología, han determinado unos criterios de derivación, es decir, lo importante para vosotros, a quién hay que derivar. Cuando yo veo a un paciente, ¿cuál es el que derivo? Pues el que tenga más de 4 semanas, tumefacción en 2 o 3 articulaciones, sirve la conversión lateral de metacarpofalángicas, dolor a la palpación en estas articulaciones, rigidez matutina de más de 30 minutos, estos serían los criterios de la SER, y los de EULAR son muy parecidos, como veis, ¿eh? Realmente, básicamente, si tiene rigidez matutina más de 30 minutos y tiene alguna articulación inflamada, enviadla al reumatólogo, ¿vale? Y no os lo penséis mucho. Estas serían un poco las recomendaciones EULAR para el manejo de la artritis reumatoide, de la artritis precoz
Os dejo aquí la referencia, es de hace muy poco, del Annals Rheumatic Disease del 2017, y no voy a entrar en ello porque básicamente lo que viene a decir es que tenemos que enviar los pacientes precozmente a reumatología. Estos son unos puntos clave que me gustaría que recordáramos, que normalmente es preferible hablar de artritis indiferenciada en lugar de artritis reumatoide precoz, salvo que tengamos datos suficientes. Diferenciar qué pacientes tendrán artritis persistente respecto a los que tendrán artritis autolimitada. Que la duración prolongada y en 3 articulaciones o más son predictores importantes de la enfermedad persistente erosiva. Los anticuerpos factor reumatoide y anticitrullinados son marcadores de persistencia y evolución, y que los criterios del 87 no funcionan bien en la artritis temprana. En cuanto a la espondilitis anquilosantes, estos fueron de los primeros criterios, los de Nueva York, que se modificaron en el año 84, y básicamente es tener dolor lumbar de tipo inflamatorio y una sacroileitis. Pero claro, hasta que aparece la sacroileitis suele pasar 2 años o más. Por lo tanto, esto para el diagnóstico precoz no nos sirve mucho. Posteriormente, el año 90, Bernard Damor creó un set de criterios para espondiloartropatía, no solamente espondilitis, sino espondiloartropatía, que además incluía el B27, respuesta al tratamiento, de forma ponderada, y había que tener más de 6 puntos para poder diagnosticar. Poco después se desarrolló por el Grupo Europeo de Espondiloartropatías otros criterios que, como veis, no son ponderados, curiosamente, pero ninguno de estos contemplaba todas las variantes de espondiloartropatías, incluyendo oligoartritis B27, B27 con uveitis, espondilitis indiferenciada o preradiológica. ¿De acuerdo? Entonces, ya pensando en todo esto, el grupo ASAS, un grupo que se dedica específicamente al tema de espondiloartropatías, en 2009 creó estos criterios para enfermedad axial o enfermedad periférica. La enfermedad axial con o sin enfermedad periférica, con 3 meses de dolor lumbar y edad al inicio de menos de 45 años, edad al inicio. Puede que cuando lo veas tiene 60, pero empezó con el dolor pues a los 40. O bien sacroileitis más una de estas manifestaciones, o bien HLA-B27 más una de estas. Y esto sería para la periférica, que es que tenga artritis y una o 2 de estas. La sensibilidad, digamos, la especificidad de cada una de ellas es diferente y, por lo tanto, hay algunas que son más importantes. En cuanto a la espondilitis axial no radiológica, es una fase precoz de la espondilitis o de la espondiloartropatía y muchas veces se detecta por resonancia, generalmente se detecta por resonancia en gente que tiene las sacroiliacas normales. Lo que se ha visto es que al principio, digamos, cuando cogemos pacientes y les hacemos un seguimiento, pacientes que tienen espondilitis no radiológica, pues al cabo de 10 años ya un 30% tienen afectación radiológica y al cabo de 15 años está un 70%. Es decir, que es una fase previa a la espondilitis anquilosante. Y lo que se ha visto es que el impacto de la enfermedad, tanto en características clínicas como en manifestaciones clínicas, no es diferente de la propia espondilitis anquilosante. Por lo tanto, hay que ponerle tratamiento y tiene gran potencial para el tratamiento precoz, y actualmente ya hay varios anti-TNFs que tienen indicación en ficha técnica para el tratamiento de esta enfermedad. Esto me lo salto y bueno, estos serían criterios para enviar pacientes a unidades de espondiloartritis precoz que se han desarrollado en los últimos años, y sería o bien artritis asimétrica, raquialgia o artralgias con algún dato de espondiloartropatía, y enviarlo, ya digo, también lo más precozmente posible. Estas son recomendaciones para el paciente de la espondilitis axial. Y ya en la... ¿Sí? Que mire para... Vale. ¿Cuál es el manejo y derivación de artritis precoz? Bien, como no nos va a quedar mucho tiempo, me gustaría que veamos bien estos puntos. Lo primero es identificar bien el problema en atención primaria. Más de la mitad
de los pacientes que se derivan a reumatología vienen de primaria. Por lo tanto, es importante que haya una alerta sobre las artritis inflamatorias y la lumbalgia crónica en sujetos de menos de 40 años. Derivar a los pacientes pronto. En cuanto veamos una artritis que persiste más de un mes, mes y medio, ya hacer el volante para ir a reumatología. Y pidiendo, lógicamente, una placa y una analítica general, normalmente con anticuerpos anticitrulinados, si puede ser, en el caso de las artritis. También es importante una evaluación temprana en especializada. Por nuestra parte, tenemos que intentar conseguir que las listas de espera sean de menos de un mes o que haya una vía rápida. La vía rápida le llaman también fast track, y acceso rápido a las pruebas complementarias, que se vean rápidamente, en un mes o menos. Comenzar rápidamente el tratamiento, hacer la segunda visita en menos de un mes, comenzar el FAME antes de 4 meses del inicio del síntoma y reevaluarlo pronto, en 3 meses máximo, para ver si eso está funcionando y si no, cambiar el tratamiento. Esto sería un poco el esquema: artritis, atención primaria. Si hay unidad de artritis precoz, enviarlo rápidamente, y si no, más que muchas veces tener unidades de artritis precoz, lo que hace falta es tratar precozmente las artritis. Estos serían criterios para enviarlos a las unidades de artritis precoz: sinovitis confirmada por el médico y evolución breve. Estas son unidades que se han hecho, que ya hay disponibles en nuestro ámbito, y simplemente decir que hay que evitar las listas de espera prolongadas, muchas veces motivadas por insuficiencia de dotación de especialistas en reumatología. También por orientación inapropiada del paciente, muchas veces la tendencia es a trauma, rehabilitación, a otras especialidades, y por abuso de interconsultas que a veces motivan largas esperas. Hay campañas de concienciación por parte de asociaciones de pacientes, esto lo he comentado, y lo que sí que se ha visto es que la derivación precoz disminuye claramente el tiempo medio para el inicio de tratamiento. Hay una media de 2 reumatólogos por 100.000 habitantes en España, pero en la Comunidad Valenciana hay más bien un déficit. Por lo tanto, es importante ahí tener lo que se llama el lobby reumatológico. Es decir, por un lado, o sea, para conseguir más recursos y que podamos atender mejor a los pacientes, primero, que los reumatólogos nos ganemos el prestigio, que creo que en general es bastante correcto. Las sociedades científicas, pues, por desgracia, tienen un papel secundario en la toma de decisiones por gerencia, pero es importante que estén ahí también ayudando. Y luego las asociaciones de pacientes, es importante que colaboren, tanto desde el punto de comprenderlo como desde el punto de vista de presionar un poco a la administración para que haya suficientes recursos en reumatología. Y ya la última, mensajes para llevar a casa: derivar rápida y precozmente las artritis, mejorar los canales de comunicación, bien con una línea telefónica directa a reumatología o vías rápidas de asistencia, y potenciar el lobby reumatológico con trabajo colaborativo de pacientes reumatólogos y atención primaria. Y bueno, con esto ahí queda todo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ya vamos con la última ponencia, el doctor Noguera.